La tarjeta madre es la que une todos los elementos de un equipo para que funcione. Se divide en dos partes, los extraíbles y los soldados, las partes soldadas. En las partes extraíbles podemos encontrar la memoria RAM, los discos duros, y para hacer un poco más de énfasis en el disco duro, sabemos que un disco duro es un dispositivo de almacenamiento masivo de datos que a su vez también puede tener instalado algún sistema operativo. Por ejemplo, cuando por alguna razón se interrumpe la energía eléctrica de nuestra casa u oficina, pues la información anidada en el mismo se almacena de manera correcta, salvo algunas excepciones. Como por ejemplo cuando se trabaja en tiempo real con el disco duro y no se guardan con anticipación dichos cambios. Podemos encontrar también el disco duro de estado sólido, las tarjetas de video y el microprocesador. Sobre las partes soldadas encontramos el zócalo para el microprocesador, los sockets para memoria RAM, el elemento de sujeción a la memoria RAM a la conexión con los núcleos, el socket PCIe, los elementos de sujeción de tarjetas de video, internet o de audio, y el chipset tiene un puente de comunicación en el cual se encuentran los sockets, el puerto USB, el puerto SATA, el puerto HDMI, el V-port y el Ethernet. Algo que es importante mencionar es el chip del BIOS, que es un circuito de arranque del CPU para que se ejecute el sistema operativo, y es uno de los elementos más importantes de una tarjeta, ya que detecta todos los dispositivos conectados y arranca de esta manera. Primero pues se enciende, detecta ese botón encendido, activa la alimentación, ejecuta un programa POST y verifica si hay programas conectados, y si no, pues ejecuta el sistema operativo si no recibe ninguna orden, y nunca se apaga y se alimenta con la batería de reloj. Otros datos pues importantes de mencionar es el ATX, la memoria RAM, el socket, el PCI y el PCI Express. Bueno, el primer conector que encontramos es el conector de alimentación ATX, que también es conocido como el conector ATX 20+4 o 24. Pues este nos sirve para que el cable principal se alimente del sistema. Su color mayormente suele ser negro, pero lo podemos ver también en una presentación en blanco. También está las ranuras para tarjetas de expansión. Así como su nombre lo dice, pues es una ranura la cual se le permite meterle una tarjeta de expansión, que más que todo sirve para meterlo a nuestros dispositivos, por ejemplo una computadora, si es que queremos una tarjeta de sonido dedicada o queremos una ampliación de número a los puertos SATA o USB. Ahora los conectores SATA. Los conectores SATA son los que permiten conectar los cables de datos que mantienen almacenamiento y suelen situarse al costado derecho de la placa base. Estos suelen ubicarse en dos posiciones, las que son la vertical y la horizontal. Cuando están en posición vertical es que es la manera de verlos como una placa de gama baja y media, y cuando está en posición horizontal es como que están apilados de dos en dos, que es la manera que es habitual verlo, ya que esa es como la manera más cómoda a la hora de conectar una base con los cables. Y los conectores USB 2.0 pues son los conectores que dan servicios a datos y dan alimentación eléctrica a los conectores USB. Pues estos que son los que suelen equipar la mayoría de cajas en su parte superior y la parte frontal. Bueno, ahora yo les voy a hablar sobre el microprocesador, que el microprocesador es el circuito integrado de un sistema de cómputo que ejecuta programas desde el sistema operativo hasta aplicaciones de usuario. Este puede ser considerado el cerebro del sistema de cómputo. Las partes del microprocesador es la unidad de control, la unidad de proceso, el bus de salida y de entrada, la memoria principal y el reloj, que en el reloj, entre mayor sea la frecuencia del reloj, más rápido será el microprocesador. Cabe aclarar que el microprocesador es una máquina secuencial, lo que significa que se puede ejecutar más de una instrucción al mismo tiempo, pero para solucionar eso lo que hicieron es que añadieron más de un procesador a los chips, haciéndolos multinúcleo,
y cada uno de estos núcleos tiene su mitad de control y de proceso. A cada instrucción que se pueda procesar al mismo tiempo en el microprocesador se le llama hilo, y los datos del microprocesador que nosotros tenemos que ver cuando compremos, digamos, una compu, es de que la frecuencia de reloj es de 5 GHz, el número de núcleos es de 16 y el número de hilos es de 32. Bueno, les explicaré un poco sobre las diferencias entre los discos duros de estado sólido y los mecánicos. Un factor muy importante es el tiempo de carga. El disco duro de estado sólido, todo es más rápido, desde abrir el menú de inicio hasta abrir programas pesados. En cambio, el disco normal o de platos es un disco físico que lee las cosas de forma mecánica. En cambio, el disco duro de estado sólido son memorias flash, que son básicamente chips electrónicos, por lo tanto todo se mueve a base de electricidad y hace que los procesos sean más rápidos. Otro factor muy importante de mencionar son los freeze, que es cuando se congela ya sea el juego, la aplicación o incluso hasta la máquina, y hay que esperar que el disco duro se relaje y vuelva a leer todo de nuevo. En un disco duro mecánico vamos a ver que se está usando el 99% de su capacidad máxima y empieza a optimizar los procesos. Esto quiere decir que empieza a bajar las velocidades de un proceso mientras que sube otros procesos para así crear un balance y que esté estable. Pero muchas veces eso es lo que llega a causar el freeze. En cambio, en un disco duro de estado sólido se trabaja con aproximadamente 446 megabytes por segundo, que es casi medio giga por segundo. Y no es imposible, pero es poco probable que cualquier aplicación llegue a ese rango. Por lo tanto, tenemos bastante capacidad donde cabe mucha información que trabaja al mismo tiempo y nunca llegará al 100% de su capacidad. Por último, otro factor muy importante es la vida y la temperatura. El disco duro mecánico se va desgastando hasta que llega un punto que se rompe. Es la fricción que crea la aguja que genera la temperatura. Por lo tanto, se calienta fácilmente y no es sano ni para la máquina ni para el disco. En cambio, el disco duro de estado sólido sí hay un desgaste, pero es electrónico, que no es lo mismo. Dura muchísimo tiempo, es más confiable, lee todo más rápido y la ventaja es que no cuenta con un movimiento físico, no hay fricción, por lo cual hay poca temperatura y es solamente la electricidad que va pasando por los circuitos y eso es todo. Así que es 1000 veces mejor un disco duro de estado sólido.